Como planeación, en definición, pues es el objetivo de las metas que se constituyen dentro de la entidad, dentro de la organización, basándonos también en la parte estructural de cumplir las metas, viendo la visión estructural de la empresa, cómo se va a transformar, cómo se va a dirigir esta parte. Esta parte de planeación, pues como está estructurado en esta parte, pues es la organización que tienen las empresas dentro del desarrollo o el marco que se plantea para poder desarrollar esta planeación. Esta planeación se encuentra o se establece para poder, como dice su nombre mismo, hacer planeación, una tarea al transcurso del año de las labores del año siguiente de las empresas, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces aquí se puede desarrollar este proceso para cada una de estas actividades. Luego que termine esta parte, si quieren, levantan la mano y luego aclaramos dudas. Entonces vamos a seguir con la parte de la parte estructural que les dábamos como qué es la planeación. Entonces, dentro de esta parte, pues hay 4 puntos esenciales dentro de esta planeación. Es el proceso que se desarrolla en la parte intelectual, el proceso sistemático de la empresa y se requiere dentro de las actividades el desarrollo de la organización y se debe conocer cada uno de estos procesos. Bueno, dentro de estos puntos es importante ver o notar el desarrollo que se debe hacer diferente, dentro de las diferentes planeaciones que hay dentro de la entidad, porque hay planeación tributaria, planeación financiera, planeación administrativa, las diferentes estrategias que se van a ver y cómo se van a desarrollar en cada una de estas partes de la planeación. Este es el desarrollo que yo estructure dentro de cada una de las áreas de la entidad para yo poder ejecutar ese proceso estructural de la planeación. También cómo enfoco yo esta estructura de planeación para que yo como gerente, como coordinador del área, pueda tener un desarrollo impecable a través de el ciclo o el desarrollo del año en que yo voy a presentar cada uno de estos procesos y procedimientos. Por eso debo tener una planeación estructural en cada una de ellas, tanto en la parte administrativa, contable, también en la parte de producción, en todas las partes donde yo quiera ejecutar este desarrollo de planeación, lo debo estructurar de acuerdo a lo que yo quiera enfocar y a las metas que yo quiera conseguir y a cumplir los objetivos que tengo dentro de mi entorno como empresa, como estructura y lo que yo puedo enfocar dentro de este proceso, que es lo más importante para la planeación. Entonces, dentro de esta estructura, pues entonces ahí podemos desarrollar todo, toda esta parte que podemos encontrar en la parte de planeación. Entonces, hay unas preguntas claves en este objetivo que van a ser dentro de las áreas y el proceso que van a desarrollar para esta parte de planeación. Entonces, las preguntas que se desarrollan o se establecen dentro de las entidades, pues las tenemos como las establecen aquí la diapositiva, que es qué se va a lograr al transcurso del año, cómo lo vamos a lograr, cuándo se va a lograr, entonces, cuándo entonces se hace una estructura semanal o se cuentan las semanas, si es, digamos, para la parte de producción, de cómo voy a distribuir esas semanas y por semanas qué quiero alcanzar dentro de esa parte de objetivos, de planes, de recursos, de plazos temporales y lo que yo quiero estructurar en la parte financiera también se puede desarrollar en esta parte de cómo lo logro. Acuérdense que dentro de esta parte financiera yo estructuro lo que es la parte de tesorería, cartera, nómina. Entonces voy a hacer el desarrollo en la parte estructural
financiera, pero esta parte la va a estructurar y se va a dividir en otras partes. En la parte tributaria también la puedo desarrollar y la puedo estructurar cada uno de los objetivos, cómo los voy a alcanzar, cómo los voy a lograr. Por favor, me cierran el micrófono. Gracias. Dentro del desarrollo, cómo lo voy a estructurar, cómo lo voy a lograr, qué voy a cumplir y de qué plazos voy a estructurar ese cumplimiento en el desarrollo que quiero manejar para este campo o este desarrollo que yo quiero manejar. En cuanto a la estructura de los objetivos, de los alcances, de las metas, de lo que yo quiera establecer en este proceso que quiero manejar para cada una de estas estructuras o de estas bases establecidas en este proceso de lo que es para mí la parte fundamental o lo que yo quiero manejar en mi parte que voy a desarrollar en este contexto. Esta parte, sobre todo, de ver los lineamientos que yo entrego, pues es entregarle los recursos a la empresa con los objetivos que se quieren establecer dentro de ello. Acá vamos a establecer cómo se va a planificar. Entonces, ¿por qué se van a planificar? Generalmente es el direccionamiento que se quiere hacer para que la empresa tenga un mejor desarrollo, una mejor gestión en la estructura anual que se va a estipular. También cómo nos va a dirigir o cómo se va a colocar cómo nos va a indicar cómo voy a desarrollar yo esta planeación en cada una de mis áreas y cómo la para manejar este concepto en una forma clara, ordenada y tener, sobre todo en esta parte de planeación, un control de lo que yo voy a manejar en esta estructura. También esta planeación me sirve para reducir incertidumbres dentro de la empresa, anticipar los cambios, impartir y dar respuestas. Acuérdense que todas las empresas por este tiempo se hacen una planeación dentro del desarrollo que se va a hacer para esta estrategia y este desarrollo que se quiere establecer a cada una de las partes con que yo voy a estructurar este desarrollo empresarial. Porque pues se debe planificar pues para reducir también todos los riesgos, todos los desarrollos, ver sobre todo en la parte del presupuesto si yo puedo cumplir con estas estructuras de las actividades, cómo debe entrar mi plata, cómo se debe distribuir en cada una de ellas, en la parte tributaria, cómo la puedo desarrollar en el pago de mis obligaciones tributarias y el desarrollo, y sobre todo en esta estructura ahorita con la pandemia, pues el desarrollo de la post-pandemia, que cómo se va a desarrollar esta estructura, pues porque ninguna de las empresas estaba diseñada para esto que para nosotros fue una cosa inesperada. Entonces, dentro de la planeación que se hizo antes, en el año 2019, pues se estructuró una cosa que pues, no se pudo cumplir dentro de este proceso para este año siguiente y que obviamente se tiene que reforzar de acuerdo a todas las estructuras que vimos, sobre todo en la parte financiera y en el desarrollo que hay dentro de la empresa y el desarrollo que se va a establecer. Acá dentro de la planeación pues se encuentra un sistema de planeación, control y de la organización que se establece dentro de este marco, de esta pirámide, que es el alcanzar los objetivos establecidos dentro de la empresa. Para eso también se da una planificación. Dentro de esa planificación hay un control porque nos ayuda cuando yo planifico el desarrollo de la actividad que voy a estructurar o que voy a manejar, voy a saber que voy a establecer un mecanismo de control y a la vez un mecanismo ordenado de direccionamiento en lo que yo estructuro. Entonces, en esa planificación yo puedo encontrar una acción en cuanto al manejo del desarrollo de cada uno de los recursos, de los resultados, de las modificaciones que yo tenga,
del proceso que yo maneje para lograr cumplir cada una de estas actividades que yo voy a desarrollar. Como ustedes saben, primordialmente en la parte de las empresas se tiene que planear primero en la parte financiera y para eso pues se desarrolla la parte presupuestal y se establece la parte presupuestal en lo que yo voy a ejecutar para cada uno de las estructuras de cada actividad que voy a desarrollar. Muchas empresas lo hacen estructurando esta planeación bajo las semanas. Si es una empresa manufacturera o industrial, pues desarrollan esta planeación de las actividades bajo las semanas en concordancia con la producción que se va a desarrollar y a la vez todas las obligaciones que se puedan tener. Entonces se hace la planeación financiera, la planeación administrativa, la planeación contable para establecer cada una de estas obligaciones que yo tengo y luego ejecutar ese proceso que yo debo realizar. Entonces acá encontramos la acción del entorno, el resultado, el control que yo debo hacer y que lo hago bajo ese organigrama que, que yo voy a establecer anteriormente. Digamos, si lo iba a hacer en el año 20, en el 2020, entonces yo tuve que desarrollar ese cronograma y ese proceso en el año 2019 para saber cómo voy a estructurar esta modificación y lo que yo pueda encontrar para ello. Están los elementos de la planeación que como los veníamos estructurando, pues está la misión de la empresa, los objetivos que se tienen dentro de la empresa, los planes, proyectos, metas que se van a desarrollar, las políticas que tienen dentro de la empresa y también esto se enfoca también a la parte pública y en el desarrollo que se puede estructurar en ella. Los procedimientos, las reglas que se van a establecer para esta planeación, los programas que se van a ejecutar en cada una de las áreas de la entidad, cómo las voy a entregar y cómo la voy a desarrollar para que los colaboradores dentro de la institución, que es el recurso humano, que es lo más importante, me ayuden a lograr los objetivos que yo tengo en el desarrollo de la misión de la empresa, de los procesos de las reglas que pueda establecer para ello dentro de ella y dentro de los programas que se establezcan, programas de desarrollo de producción, de programas de acompañamiento, si son empresas de servicio, de prestación de servicio, de lo que yo ejecutar de acuerdo al alineamiento que yo voy a proyectar en el presupuesto para poderlo establecer en mi siguiente periodo o para el siguiente año establecido de acuerdo a lo que yo voy a manejar. Entonces, dentro de la planeación también esta parte fundamental, pues es la misión que se va a establecer dentro de los objetivos, la visión los objetivos que se van a hacer, las metas que se van a alcanzar. Para eso se establecen los planes, los programas, las políticas que se van a estructurar dentro de estos planes y programas, los procedimientos y reglas que se deben enfocar en cuanto a cada una de los direccionamientos que se van a establecer dentro de estos procesos y el presupuesto, que es lo más fundamental, porque si en el desarrollo de nuestra parte de dinero, pues no podemos estructurar cómo voy a gastar o qué ingresos voy a tener o cómo voy a manejar estos gastos y estos procesos que yo debo estructurar para el manejo de estas partes. Entonces aquí pues hay unas primeras postulaciones teóricas desarrolladas con algunas teorías de algunos autores importantes en la planeación, como está Perry Taylor, Fayol y todas las partes de la clase moderna que me estructuran y me dicen cómo yo puedo hacer este desarrollo de la planeación, pues que son
conceptos teóricos en la parte de planeación y en el desarrollo que ellos, como estos autores, van a enseñarnos a nosotros en la parte de administrar, de prevenir, de organizar, de ordenar y coordinar y controlar. Entonces, aquí esto es lo más importante en lo que nosotros vamos, nos dan el conocimiento para que nosotros podamos hacer esta estructura en el desarrollo de la organización, de cómo debo tener mi organización, cómo debo prevenir algunas inconsistencias que yo tenga o que de pronto yo sé que estoy fallando en el año siguiente y las debo prevenir para el próximo, cómo debo ordenar el proceso, las actividades de acuerdo a la misión de la empresa, que lo debo estructurar, cómo debo coordinar cada una de las tareas con mi grupo de trabajo, sobre todo con los colaboradores de cada una de las áreas y los colaboradores, no solamente los jefes del área, sino la gente que ayuda en esta parte de la colaboración del área. ¿Por qué? Porque como parte fundamental, el talento humano es lo primordial y debe ser la parte primordial dentro de las entidades. Entonces, si yo tengo un buen manejo en el desarrollo con mi gente que me colabora, yo voy a tener un logro específico en este desarrollo. Entonces, ahí me van a ayudar al manejo de la administración, de prevenir, de organizar, de ordenar, de controlar toda esta parte y dar un orden a lo que de pronto yo tenga una falencia. Pero como digo, cada año cuando yo hago esta planeación, de pronto van a surgir cosas que no se esperan como esperábamos este año y nos toca hacer unos ajustes y aprender de estas expectativas para poder desarrollar y planificar lo que yo quiera en el entorno que yo estoy trabajando y lo que yo voy a desarrollar. Entonces aquí dentro de estas teorías y estos autores que vimos anteriormente, pues se encuentran 14 principios que son fundamentales para el desarrollo en la parte administrativa y que son el eje a proporcionar esos conocimientos para poder trabajar muy bien esta parte. Entonces, división del trabajo, la autoridad, la disciplina, la unidad de mando, la unidad de dirección, la subordinación de particular, el interés general. Entonces, estas son como principios, pero que nosotros los debemos manejar dentro de nuestra estructura en una forma muy ordenada, muy estructural en cuanto a cómo yo pueda llegar a la gente en forma de una disciplina no autoritaria, sino de una disciplina cordial, de un buen manejo, de una unidad de mando, no de garrote y zanahoria en una de las teorías administrativas que se dice, sino una unidad de mando de compañerismo, de trabajo en equipo, de desarrollo de este proceso. Y en la unidad de dirección, no ser un director de de mando solamente, sino ser un director que va a ayudar a su equipo a que ellos establezcan este proceso en cuanto a que podamos manejar, no el que yo tenga la autoridad y pueda ejercer esta autoridad y mandar a la gente porque tengo mi autoridad, no, eso ya pasó, eso ya está muy mandado a recoger. Esta unidad de dirección es la ayuda que yo pueda establecer. Y pues los intereses particulares al interés general, pues no puede ser un interés particular, sino que debe ser una unidad y una ayuda dentro de esta parte de este interés y este desarrollo. Los principios generales, pues la remuneración, acuérdense que dentro de este proceso de remuneración, pues es muy importante porque yo como jefe o dueño de la compañía o como jefe dentro de un área, si yo tengo esta parte enfocada a estimular a mi personal en la parte de trabajo, pero sobre todo en la parte monetaria, la gente me va a marchar excelentemente.
Entonces, la centralización de esta parte también es el manejar, cómo saber manejar, cómo operar este desarrollo. Y la jerarquía son los mandos con que yo puedo establecer y puedo desarrollar este proceso. El orden, la equidad, la estabilidad del personal, que es muy importante, pues obviamente cada una de las personas requiere de una estabilidad y eso es lo que busca dentro de las entidades, una estabilidad que yo la pueda manejar con calidad de vida y esa calidad de vida yo la estructura a raíz de la remuneración, de mis incentivos y como dice la parte del dicho, cuando yo me siento muy bien dentro de una entidad me pongo la camiseta y trabajo en equipo, sin ser individualista, sin tratar de pisotear al compañero, sino manejar y estructurar estas partes como se deben hacer. Entonces, estas partes que vimos, pues son partes teorías administrativas que me ayudan a mí a la planeación. Y en esta parte, de esa parte de administrar, me enfoca a cómo debo planificar, organizar, dirigir, coordinar y evaluar. Planifico yo lo que voy a estructurar. En un ejemplo, puedo planificar mi desarrollo en la parte tributaria, cómo voy a manejar esta parte de planificación en mi parte tributaria para no quedar mal con el pago de mis impuestos y de mis tributos al Estado y poder manejar la parte tributaria sin ningún problema. ¿Cómo organizar esta parte? Pues la organizo de acuerdo a la estructura jerárquica que me dé la parte tributaria, a las leyes que me establezcan y a lo que yo tengo que manejar. Entonces, voy a desarrollar lo que yo tengo que manejar, si tengo que pagar el impuesto de tal a tal día, cómo lo debo estructurar, tener un organigrama dentro de esta parte, cómo manejarlo. Dirigir dentro de esta parte organizacional, pues yo tengo un equipo que me va a colaborar. Entonces están desde los auxiliares, que son la fuente importante, hasta los asistentes, hasta el jefe y hasta el mismo asesor que puede haber dentro de esta parte, de la parte financiera o tributaria, que me puede ser importante, que algunas empresas las tienen, algunas no. En la parte públicas sí las tienen, en la parte privada pues no tienen esos asesores, pero hay gente que me puede ayudar al control y a la coordinación de esto. Después de que yo tenga esta planificación, esta organización y dirigir y coordinar toda esta parte, evalúo este desarrollo que yo tengo para manejar lo que yo voy a establecer dentro de este desarrollo y por qué lo debo encontrar y cómo lo puedo desarrollar y evaluar. Dentro de los inicios de la planeación, pues entonces acá aparece una parte estructural de la teoría y de la parte que nos entrega esta teoría y el conocimiento de la parte que se estableció, cómo se inició, cómo se establece según la parte teórica, la parte que nos da estos dos autores, para manejar y fomentar la organización y el desarrollo del término de esta planeación. ¿Qué se hace en la planeación? Pues se va a identificar los espacios de acción para facilitar al líder y determinar los espacios que se van a establecer, la búsqueda, cómo lo voy a desarrollar, el mantenimiento de la unidad institucional y toda la parte organizacional que yo puedo estructurar en hecho, que son desarrollos que yo voy a estructurar, pero esta planeación pues se va a desarrollar bajo estas teorías, pero también yo las voy a desarrollar de acuerdo a lo que estructure mi naturaleza como empresa, mi actividad económica, mi objetivo que tenga y las metas que quiera alcanzar. ¿Cómo se realiza? Pues se prepara en los niveles organizacionales, los cambios, las construcciones y todo el desarrollo que yo voy a estructurar a ella para encontrar un proceso y un manejo que debo tener para encontrar como un equilibrio dentro de ese desarrollo y esa planeación. Entonces aquí pueden, como les dije anteriormente, haber muchas planeaciones: tributaria, contable, administrativa, financiera, planeación de producción, cuando hay empresas
de manufactura o de mantenimiento. Hay muchas estructuras de planeación que en este tiempo y bajo estas teorías es muy importante en este desarrollo. Antiguamente, pues algunas empresas no hacían el desarrollo de esta planeación, entonces de pronto este era el desorden y el desenfoque que tenían dentro de la entidad para poder manejar sus actividades y ver y verificar cómo se encontraba el recurso y el desarrollo que entraba a ello, que es súper importante en este proceso. ¿Cómo se conoce la planeación? Pues la planeación, pues no solamente como estipula aquí la diapositiva, no es solo una disciplina, sino es un proceso, sí. La planeación es una disciplina porque sobre la disciplina vamos a establecer lo que vamos a hacer. Dentro de lo que vamos a hacer es el proceso que vamos a ejecutar en cada una de las actividades y en los programas que yo voy a estructurar por semana. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo el calendario 2021, yo voy a desarrollar las semanas desde que empiece mi actividad, digamos desde el 15 de enero, digamos hasta el 31 de diciembre del año 21, entonces empiezo a estructurar cada una de esas semanas y voy a desarrollar ese plan estratégico por semanas para poder lograr cada una de las actividades que yo quiero enfocar o que quiero estructurar. Y como les decía anteriormente, pues implica también la visión, el objetivo, las metas, lo que voy a estructurar, lo que quiero a futuro y obviamente que si yo voy a hacer una planeación en mi estructura dentro de mi empresa es porque yo quiero que mi empresa crezca y al planear me voy a enfocar a que va a ser una empresa muy ordenada, voy a hacer las correcciones establecidas de lo que yo estoy fallando, de lo que quiero enfocar y de lo que quiero manejar en este proceso. La parte administrativa es una de las estrategias más importantes en el desarrollo, pues la planeación para eso, que es lo que me enfoca ese proceso para cada uno de ellos. Los requerimientos de la planeación, pues entonces acá hay unos requerimientos establecidos que es, pues, como les dije anteriormente, cómo se define el tipo de sociedad, también si es del sector público, si es del sector privado, su naturaleza, de lo que se va a hacer, los cambios que se van a implementar, si hay cambios que se detectaron en el año anterior y que se deben arreglar para el siguiente año. Entonces, estructurarlos, modificarlos, hacerlos mejor dentro de este proceso y este planeamiento. La planeación, pues, va encaminando a tener mis resultados de mejora cuando yo estoy ejecutando esta planeación, porque voy a dar a conocer cambios, que esos cambios me dan mejoras dentro de este proceso. Y las innovaciones, que como ustedes lo saben, esto es fundamental ahorita dentro de esta estructura global, en los cambios, en la innovación y la creatividad, porque estamos compitiendo en mercados internacionales, entonces necesitamos saber cómo vamos a manejar cada una de estas actividades, de estos procesos y procedimientos que yo tengo que estructurar para poder desarrollar esta actividad y este recurso dentro de este proceso. Entonces acá podemos encontrar también requisitos de planeación y estos requisitos de planeación pues me da la intervención, las necesidades que tiene la empresa, qué habilidades deben exigirse, qué exigencias se tienen que entregar, también qué se debe exigir dentro de cada una de las áreas que yo voy a hacer para la planeación, cómo lo voy a desarrollar, cómo lo voy a estructurar y sobre todo, cómo mi equipo de trabajo me va a ayudar a mí en el desarrollo y en el proceso de cada una de estas estructuras. Acá el surgimiento de la planeación, pues dentro de esta teoría y en la parte histórica, pues aparece la parte teórica de la estructura en cuanto al concepto de la definición y aparece como lo estructura la definición a la diapositiva, el desarrollo que se va a dar, pues por la solución y el enfoque que se va a establecer en cuanto al desarrollo de la parte social y a los problemas
sociales dentro de la empresa que se van a mejorar por ese proceso y ese mejoramiento que se estructura para ello. La planeación pues se fundamenta dentro de las leyes teóricas que se establecieron anteriormente, pero también pues el planeamiento de la parte económica, del desarrollo que se va a estructurar dentro de un país, dentro de las leyes que se van a mejorar, de lo que yo voy a establecer para ello y cómo yo voy a tener un recurso en el desarrollo de cada una de estas actividades de planeación. Para mí es muy importante, como les decía anteriormente, desarrollar cada uno de estos principios, pero sobre todo ver las necesidades dentro de las entidades o de las áreas de las que yo tengo que hacer mejora para hacer planeación. La planeación es tan importante para el desarrollo de mejoras y de estructurar las metas, la visión, la misión, los objetivos, el desarrollo que yo quiero estructurar para que mi empresa funcione de una forma muy adecuada en lo que yo quiero estructurar o seguir en este proceso, que es lo más importante dentro de este proceso de planeación. Entonces, dentro de esta parte, hay también la planeación dentro del desarrollo, como les venía diciendo, en la parte post pandemia y de que nosotros no encontramos este desarrollo, lo que nos va a entregar este desarrollo. Entonces, dentro de lo que vimos y nos tocó vivir este año, pues vimos que la planeación se desarrolla una planeación que dentro de este año, que en el año 2019, de lo que hicimos en el año 2020, no la pudimos desarrollar de acuerdo a lo que se planeó anteriormente. Sobre todo se enfocó en los flujos de caja, porque los flujos de caja no fueron lo que se establecían dentro de estos procesos para el desarrollo y la ejecución que yo iba a implementar en mi empresa. Entonces, esto me dio una crisis que ahorita pues obviamente tengo que ajustarlas y desarrollar esos ajustes en cada una de estos procesos de mi empresa y por eso es tan importante el proceso de este desarrollo. El plan de desarrollo, pues el plan que se va a recibir, que se va a entregar, de lo que yo voy a dar a la parte social en cuanto al desarrollo no más de la empresa, sino que yo voy a contribuir también al desarrollo social, económico y político del país en cuanto a su estructura y en cuanto al crecimiento que yo tengo. Como les decía con el ejemplo de la pandemia, ahorita tengo que planear el desarrollo para la reactivación dentro del año 2021 y verificar cómo yo puedo estructurar y generar otra forma en el desarrollo de mis metas y mis proyectos. Pero aquí va a ser más el desarrollo de la innovación y la política que yo pueda estructurar para que estas metas se desarrollen de acuerdo a lo establecido que se quiere entregar, por ejemplo, en la innovación de reactivar la economía, de reactivar los puestos de trabajo, y si no hay, pues en el desarrollo de reactivar el emprendimiento de como empresa, cómo lo voy a desarrollar, cómo las ayudas del gobierno me pueden dar esa orientación y me pueden estructurar en ese desarrollo para poder manejar este proceso. Socialmente, pues, ustedes saben que dentro de esta planificación, como se venía estructurando socialmente, pues tenemos que tener el desarrollo de la planificación dentro de la empresa, como empresa en la parte social y fuera de ella, porque vamos a prestar un servicio o vamos a vender un bien y ese bien es el que me va a dar a mí un proceso o una ganancia, digamos, en la parte financiera para lograr cumplir unos objetivos y esos objetivos también hacer que mis empleados tengan una calidad de vida, una estructura de mejor funcionamiento, un manejo dentro de sus procesos y políticas
y yo debo tener esta parte estructural como tal. En la parte social, dentro de la parte del Estado, es súper importante el desarrollo en esta parte porque el Estado le va a dar la parte socioeconómica, lo que va a haber en la parte para la ayuda en cuanto a estructura educativa, de salud, en la parte de recreación. Esta parte es importante, sobre todo en este momento, para este proceso y este desarrollo que vamos a establecer. Y pues dentro de este desarrollo y frente al papel que se presenta en el mercado, pues se encuentran tres corrientes que nos establece esta teoría. La primera corriente es la combinación de las fuerzas del mercado y la acción del Estado, pues que como lo saben es la estructura que se maneja, que yo como trabajo de comercialización de un producto, entonces aparece todo lo que es los mercados y los convenios o los tratados de comercio para poder surgir y desarrollar y actividades y hacer de la actividad eh, un desarrollo a manejar mi apertura en cuanto a los mercados y en cuanto al desarrollo de la estructura de ese negocio. Y en la corriente, en mi segunda corriente, aparece pues la parte de los precios del mercado, el desarrollo que yo voy a estructurar para ese mercado, cómo lo voy a establecer y cómo lo voy a manejar. Pero ahorita la planeación, pues yo desde este punto de vista en la parte privada, tengo que mirar y enfocarme cómo voy a desarrollar, cómo se va a estructurar esta parte y cómo la voy a encontrar, qué convenios tengo que hacer, qué convenios voy a desarrollar para poder manejar este desarrollo. Y la tercera, pues como les digo, el desarrollo humano, que es lo más importante en cuanto al talento humano a nivel mundial y estructurar en la parte humana lo que se va a reflejar en las ganancias del desarrollo para este proceso. Y el papel del mercado frente al mercado estatal del Estado, pues como les digo, el desarrollo que se va a establecer, pues también en la parte del Estado, el Estado necesita entregar a, eh, a, a nosotros como ciudadanos una buena calidad de vida en la parte educativa, en la parte de salud, en la parte de empleo y en la parte de recreación, porque este es el desarrollo de la calidad de vida que se va a estructurar en este desarrollo. Las condiciones de competencia perfecta, pues entonces acá aparece esta parte de la teoría de cómo se deben aplicar, cómo se debe desarrollar esta parte de competencia perfecta de acuerdo a estas estructuras en cuanto a la teoría, pues que debe exigir gran número de compradores, número grande de vendedores, la producción, y el desarrollo que se va a estar dentro de los productos de sus entradas y sus salidas. Entonces, esto generalmente dentro de esta planeación es el desarrollo que yo estructuro en mi parte de desarrollo de planeación, en la parte sobre todo de producción. Entonces, acá aparecen las empresas manufactureras, industriales, comerciales, que me permiten este desarrollo. Y aquí pues también aparece la parte de los bienes, de los factores, de los procesos que yo voy a establecer para cada uno de ellos y de la parte del comprador, del desarrollo de cómo se va a establecer, de cómo yo voy a estructurar también mi planeación desde un pequeño negocio hasta un gran negocio. La vida diaria en sí es una planeación del desarrollo que yo voy a establecer en esta parte. Entonces, no solamente pues son las partes de las teorías que las vemos, sino es el desarrollo estructural de la vida en este proceso de planeación. Al conocer ustedes estas estructuras de planeación, pueden ver cada una de los logros que se van a desarrollar en esta estructura. En mi vida diaria, yo voy a desarrollar, por ejemplo, la planeación de hacer un ahorro para comprar una casa, un vehículo o adquirir un terreno para la compra de algo. Entonces yo tengo una planeación en este proceso, así mismo lo estructuro yo en la parte tanto personal como en la parte de industria, en la parte de gobierno,
porque se enfoca al desarrollo de mejoras y los desarrollos que se van a estructurar para ello. Hay condiciones de competencia, pues dentro del marco de desarrollo mundial siempre van a haber unos marcos de competencia porque vamos a estructurar los tratados y los convenios que se den entre los diferentes países. Entonces voy a tener que sacar una estructura de mejora de calidad para este desarrollo. Entonces yo tengo que ser muy impecable en lo que voy a estructurar y lo que voy a manejar. Entonces, dentro de, por ejemplo, productos que yo tenga que exportar fuera, entonces dentro de esta parte, en la parte voy a hacer la planeación de una calidad total para poder manejar este proceso y este desarrollo en esta parte de calidad. Entonces, es tan importante esta parte que me va a manejar todo este proceso y este desarrollo. Entonces, acá se puede encontrar esta parte porque yo como país tengo pues que tener este proceso enmarcado de poder competir dentro de esta estructura y para eso desarrollar cada uno de los procesos establecidos que tengo dentro de mi marco y de lo que yo voy a manejar para esta estructura. Es muy importante este desarrollo en cuanto a lo que yo maneje en condiciones de perfeccionamiento o desarrollo en este proceso. Entonces, no es un marco que yo tenga que establecer porque si quiero o no, sino que definitivamente las circunstancias me dan a mí que yo debo tener un enfoque y un desarrollo en el marco de esta planeación. Dentro de estos tipos de planeación, pues son las planeaciones que se estructuran diferentes de acuerdo a cada proceso, a cada caracterización, a cada naturaleza de cada empresa, a cada área que se va a establecer, porque pues la planeación es la estructura general, el modelo de lo que yo voy a poder desarrollar y manejar y estructurar dentro de cada una de mis actividades. Dentro de estos tipos de planeación, pues encontramos unos tipos de planeación social, que son la planeación que aparece aquí dentro de esta parte, indicativa, imperativa, que aparece como el desarrollo de la teoría que se estableció por los autores en la parte teórica, y el desarrollo social y lo que se va a establecer dentro de este proceso que yo voy a estructurar. Entonces, cómo lo concibo, que voy a trabajar en la parte de calidad y en su desarrollo, el contexto social histórico, cómo lo voy a determinar, la parte de la ejecución de los grupos y el poder que voy a establecer, y sobre todo la parte cultural latinoamericana, que es lo que se establece para los principios de las empresas en este momento y lo que se quiere establecer y que se quiere desarrollar con los convenios y lo que se va a desarrollar. Las limitaciones de planeación, el desarrollo, la práctica social. Entonces aquí también es un proceso de las teorías basadas en lo que nos dan los dos autores, que son los padres de la administración, y nos enfocan, como les venía diciendo anteriormente, en los procesos de la globalización, de los mercados mundiales, de los tratados de libre comercio, de qué país están asociados con esto, qué podemos desarrollar, qué podemos ejecutar, qué países vienen a intervenir, a poner sus grandes empresas dentro del país para poder así contribuir al desarrollo de un país. Y este es el que nos va a ayudar a ejecutar este proceso en el proceso del desarrollo y la planeación. Dentro de estas características, pues entonces son importantes enmarcarlas dentro de la parte teórica y que son la interactiva, la operativa, la orientada hacia el futuro, establecer el rumbo, la dirección, los cambios que se van a establecer, los procedimientos y los procesos que se van a ejecutar dentro de esta planeación.
también el control, la evaluación y los impactos que se van a tener. La evaluación de esta planeación se hace después del desarrollo de cada una de las actividades o los seguimientos que se van a establecer. Algunas empresas hacen los indicadores de gestión, de desarrollo, de desempeño para verificar si se están cumpliendo con los objetivos y las metas propuestas para la planeación durante el año que se quiso establecer. Los principios de la planeación social, entonces aparecen los 5 establecidos según la teoría, pues la racionalidad, la prevención, la universalidad, la unidad y la continuidad. Son principios teóricos que me van a ayudar a establecer de pronto el proceso dentro de la parte administrativa para enfocar mejor la parte de planeación y el desarrollo que yo pueda tener razonable en cuanto a lo que yo voy a establecer, voy a manejar la prevención que debo enfocar de lo que se pueda presentar, como de pronto el enfoque que no se dio en las empresas de nuestro país con la prevención de esta pandemia. La universalidad, pues es lo que yo voy a estructurar de acuerdo a esta prevención, pero que me abarque el mundo completo de la parte universal de la empresa y de las unidades de cada una de la empresa, cómo me va a estructurar, cómo va a funcionar y la continuidad de esa planeación, si se debe mejorar y si esa planeación debe tener unos cambios estructurales para ello. Y en la parte de la organización, pues manifestar las tendencias, la parte que yo voy a manejar en esta parte y sobre todo la ayuda humana en el desarrollo de esto, porque para la parte administrativa en estos momentos y en este proceso de este ciclo, la parte humana es lo más importante, el recurso humano dentro de las entidades para el desarrollo de estas estructuras y de lo que yo voy a enfocar. No puedo dejar de lado la calidad humana y sobre todo la importancia que tiene la parte humana en el desarrollo de las tareas que yo voy a ejecutar en cada uno de los procesos. Y dentro de los principios de la organización, pues encontramos 5 principios que son basados en la teoría de estos 2 autores, Faylor y Taylor, que me facilita, me da la objetividad, los cambios, las estrategias, contribuciones y los desarrollos que yo puedo tener dentro de la estabilidad que yo puedo desarrollar dentro de la empresa. Yo puedo tener estrategias para mejorar esta planeación, pero me tengo que basar sobre todo en la objetividad. Entonces la estrategia me va a llevar también a tener una contribución y esta me va a dar una innovación que es lo que estructuró actualmente para dejar la mejora y el desarrollo que se estructura dentro de este desarrollo y el proceso que se va a dar. También el principio de organización, la innovación, todo lo que se establece aquí dentro de estas diapositivas para este desarrollo. El desarrollo de la sincronización, la flexibilidad. ¿Para qué se hace también todo esto de acuerdo a estos principios? Para tener una eficiencia y una eficacia dentro de la entidad en cuanto a esos procesos y procedimientos establecidos. Todos estos principios se van a dar de acuerdo y se van a dar orientación en el manejo de cada uno de los procesos establecidos para ello. Y las características de la planeación, pues es un proceso, se orienta también la planeación al futuro, a lo que yo voy a establecer, a la búsqueda de encontrar una mejora, como les digo, de tener, a través de que yo tenga una mejora en el manejo de la planeación y el manejo de mis actividades, de mis tareas, de la ejecución de que mi calidad humana trabaje como debe serlo en ese desarrollo, voy a tener una ganancia y voy a encontrar un mejor desarrollo en las perspectivas y en las mejoras de los conocimientos que yo establezco. Entonces, estas son características establecidas que entre la parte teórica y en la parte administrativa deben desarrollarse para manejar todo este proceso de las técnicas y las operaciones que se deben encontrar para cada uno de estos procesos. Dentro del propósito de la organización, pues la implementación, que es lo importante dentro de la planeación y que la planeación debe ser una cultura institucional para que se dé una disciplina
para que dentro del año siguiente que yo la voy a encontrar, yo pueda, que yo la voy a presentar, yo pueda aplicarla, pueda desarrollarla y pueda ejecutarla en forma muy concordante, muy desarrollada a la estructura que yo quiero encontrar para encontrar objetivos, metas y desarrollo de ellos. Y ese es el plan y el desarrollo que yo voy a estructurar para cada una de estas metas. Y las políticas que se deben desarrollar, pues son políticas que se deben entender de acuerdo a las teorías que vimos anteriormente, pero también enfocadas a las políticas de la organización. Y como les digo anteriormente, estas políticas de la organización son la naturaleza de la organización, su actividad económica, su objetivo, lo que yo quiero alcanzar, las metas que quiero encontrar, los procesos. Y acuérdense que son estructuras dentro de las entidades que me van a dar la naturaleza y el proceso que yo quiero establecer y verificar qué análisis tengo yo para las mejoras dentro de esta planeación, porque planear es mejorar, planear es controlar, planear es también saber ejecutar que con esta planeación yo voy a tener una óptima eficiencia y eficacia en las actividades que yo haga o el desarrollo que yo tenga. Entonces acá encontramos políticas y los marcos jerárquicos que se entregan. Como les decía, las políticas se establecen también desde la parte gerencial de la alta dirección. Entonces ahí aparece la parte de planeación, luego pasa a los jefes de dirección, de área, dependiendo de dónde se encuentra la empresa, si es del sector público, del sector privado, cómo se va a desarrollar, cómo se va a establecer. Y dentro de este proceso de estructura se va a dar todo el enfoque que se quiere dar de acuerdo a este proceso. Entonces aquí se encuentran políticas de origen que son implícitas y consultadas. Entonces estas políticas implícitas pues son las que son adaptadas y se aplican de acuerdo a este proceso que yo quiero. Y las consultadas, pues normalmente son las que se tienen que recurrir al jefe inmediato para que me diga qué yo debo hacer, cómo lo debo hacer, cómo lo tengo que estructurar. Pero estas partes, pues se han desarrollado desde la alta dirección. Y la importancia de las políticas organizacionales, la legalidad, el desarrollo, la unidad, los indicadores, la parte de producción, la parte de inducción del personal, que como les digo, esto es lo más importante, el desarrollo de la parte del desarrollo humano dentro de las organizaciones para que todo funcione, porque somos un núcleo y la parte humana es invaluable y tiene un valor muy grande dentro del proceso allá y es lo que yo quiero cumplir dentro de estos objetivos y estos marcos que quiero establecer. Entonces, para mí la importancia dentro de la organización y esta política es sumamente importante en el desarrollo de la actividad que yo quiero ejecutar o quiero establecer de acuerdo a mis actividades en cuanto al proceso que voy a ejecutar o voy a desarrollar en la planeación. Para mí es súper importante como jefe mirar esa estructura, pero como alta dirección tengo que saber que voy a enfocar toda esta parte a mis metas y objetivos. Lineamientos de políticas organizacionales, como les venía estableciendo, pues son políticas dentro de este desarrollo, de esta validez, de lo que yo voy a estructurar, de las coordinaciones que se van a dar, de lo que yo voy a entregar, y de lo que mis colaboradores me van a ayudar para alcanzar metas, objetivos y que van a ser importantes o flexibles dentro de ella para el cumplimiento de cada una de ellas. Entonces, hasta aquí la introducción que les tenemos en esta parte de planeación que su profesora Lucelina Gómez nos